palabra es la luz que me guía. Seguiré tus pasos cada día. Usted está en un tiempo de revelación y palabra de Dios. Usted está en camino a la excelencia. Seguiré el camino, Jesús, hacia la excelencia. Nos ven a través de Osana Visión desde Panamá y en cualquier parte del mundo donde se ve esta señal. Sean bienvenidos a este tiempo de revelación de palabra de Dios. Así de pie como está usted, me gustaría que fuéramos a la palabra del Señor, a Gálatas capítulo 6, verso 9. Dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Que Dios añada bendición a su palabra. Puede sentarse en el día de hoy. Y he puesto por tema al mensaje del día de hoy: fe, esperanza y amor. Diga conmigo: fe, esperanza y amor. Cuando preparaba esta enseñanza del día de hoy, pues esta lectura tiene muchas ramificaciones o cosas que pudiéramos tocar nosotros para destacar de esta lectura. Sin embargo, la palabra lo primero que nos habla es que a no cansarnos. No nos podemos cansar. Dile al que está al lado tuyo: no te puedes cansar. Pastor, pero ¿qué quiere que haga si me canso? Bueno, si se cansa, porque dice: no nos cansemos pues de hacer el bien. Pero nos cansamos de hacer el bien. ¿Usted nunca se ha cansado de hacer el bien? Pues de repente usted es una persona muy especial, porque creo que todos nos hemos visto en un momento dado de la vida que no queremos ya hacer el bien. Y máxime cuando usted hace el bien y le pagan mal. ¿Qué es la actitud que la gente suele decir? Yo he escuchado a mucha gente decir, cuando hacen el bien y reciben un mal de respuesta, dicen o hemos dicho cosas como esta: ya no vuelvo a ayudar a nadie. Eso me pasa por buena gente. Eso me pasa, es mejor dejar que la gente se arregle como sea, porque muchas veces la respuesta que tenemos de hacer el bien no es la respuesta que uno espera. Sin embargo, el apóstol Pablo enseña y dice: no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Por qué seguir haciendo el bien? La primera enseñanza que usted puede ver acá: necesitamos seguir haciendo el bien porque viene una cosecha grande para tu vida. Tú tienes que recibir esto en el día de hoy, porque esto es para usted, esto es para mí, esto es para todos. Se avecina una cosecha para los que hacen el bien. A su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces dice la palabra: así que según tengamos oportunidad. La segunda cosa que se ve de este pasaje es que oportunidades nos vienen a todos. Nos vienen oportunidades para hacer el bien, pero también hay grandes oportunidades para hacer el mal. ¿Me está entendiendo, linda iglesia? O sea, todo el tiempo estamos viendo oportunidades, momentos en los cuales podemos hacer el bien, pero también hay oportunidades que se nos brindan para hacer el mal. Unirnos a causas injustas, apoyar a gente que hace lo malo, y vemos como una oportunidad. Y esto habla muchas veces de nuestro valor o de la cobardía, de dos cosas: de valor o de cobardía. Yo miraba esta mañana y leía algo donde describía la característica o el perfil de una persona que es gobernado por un espíritu de cobardía. Y es que la gente que vive en un espíritu de cobardía casi nunca querrán pelear contigo de frente.
el que tiene espíritu de cobardía siempre estará pendiente a una oportunidad para ver cómo de manera de espalda, de manera traicionera puede hacerte un daño. El cobarde casi nunca va a venir de frente, a menos que venga respaldado por 50 más. Pero de lo contrario, la gente que tiene espíritu de cobardía se mantiene callada, bajo perfil, no dice nada hasta que llega una oportunidad. Pero también dice la Biblia en Gálatas que hagamos bien según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. ¿A quién hay que hacerle bien? A todos. Hay gente que no merece, tal vez en nuestra propia circunstancia, decir, ¿por qué hacerle bien? No lo merece. Sin embargo, la palabra dice, hagamos bien a todos. Diga a todos. Hay que hacerle bien a todo el mundo. Pero también dice, ¿a quiénes son los que más deberías hacerle bien? Dije que hay que hacerle bien a todos. Diga a todos. Hay que hacerle bien al chismoso. Diga amén. Hay que hacerle bien a la gente que nos maldice. Diga amén. Hay que hacerle bien al que nos calumnia. Diga amén. Dice la palabra del Señor que aun que si vienes a tu enemigo que te pide, lo ves con necesidad de comer o de beber, dice que le des. Ese es el evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos saben que ese es el evangelio de Jesucristo? Amén. Si no seríamos como gente inmunda, impía. Dice la palabra que si nuestra justicia no fuera superior a la justicia de los fariseos, no podemos ver el reino de Dios. O sea, tenemos que ser gente diferente. Y dice acá que le hagamos bien a todos, pero también dice a quién tenemos que hacerle más bien todavía. A los de la familia de la fe. Diga la familia de la fe. ¿Quiénes son la familia de la fe? Los lavados, los redimidos. La hermana dijo nosotros. Eso, los lavados, los redimidos, los perdonados, los que éramos antes gente sin fe y sin esperanza, pero que ahora somos la familia de la fe. Diga, somos la familia de la fe. Entonces, ¿qué quiere decir? Que le vamos a hacerle bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Alguien dele la gloria al Señor y alguien diga, yo le voy a hacer bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Lo que con un hermano de la fe tenemos que ir más allá que con cualquier persona. Tenemos que hacer lo que tal vez unos recursos que tenemos y decimos, bueno, yo hasta aquí puedo llegar, pero por un hermano, por alguien de la familia de la fe, tenemos que ir un poco más allá, porque eso nos lo enseña el Señor, mayormente a la familia de la fe. Pero para esto, iglesia amada, se necesita algunas cosas muy importantes para poder perseverar en esto que he dicho. Necesitamos fe, diga fe. Porque si no tenemos fe, creemos que lo que estamos haciendo es perdido, no sirve de nada. ¿Para qué? Total, mira cómo responden, mira cómo son. No, necesitamos fe para seguir haciendo bien y no tener pausas de un día hacer bien y al otro día queremos tumbarle la cabeza a alguien. No, es hacer el bien de manera constante, perseverante, sin pausa. Para eso necesitamos fe. Y lo primero que yo quiero que usted escuche en esta mañana es que la fe no tiene fecha de expiración. ¿Habrá alguien que pueda creer eso en el día de hoy? Alguien que entienda que la fe si no lo haces mañana, si no lo haces el mes que viene, si no me respondes en 3 días, la fe no tiene fecha de expiración. Hoy nos hemos levantado creyendo y probablemente usted o yo no recibamos hoy lo que estamos pidiendo. Es posible, pero mañana me levantaré y lo volveré a creer. Y si no ocurre en una semana, seguiré creyendo la próxima semana. Seguiré creyendo por un mes. Seguiré creyendo por un año. Seguiré creyendo por una década. Seguiré creyéndolo por 25 años. Seguiré creyéndolo hasta el último suspiro de mi vida. Porque la fe no tiene fecha de caducidad ni de expiración. Usted tiene que alabar y glorificar el nombre del Señor. Porque entre los héroes de la fe encontramos gente
que pasó como héroe de la fe, no porque recibió, sino porque siguió creyendo. Y dice, muchos no lo vieron, dice el libro de Hebreos, pero lo saludaron, lo vieron de lejos. Muchos por la fe taparon bocas de leones, escaparon de fuegos impetuosos, y otros por la misma fe perdieron casas, fueron aserrados, fueron asesinados por la misma fe. Unos vieron una respuesta de una manera, otros la vieron de otra, pero todos tuvieron fe. Pero la fe no tiene fecha de expiración. El que tiene fe tiene que decir, voy a creer, esperanza contra esperanza, pase lo que pase, venga lo que venga, suceda lo que suceda, yo seguiré creyendo. Alguien dele la gloria a Dios en esta mañana de Cristo. Aleluya. Hacer el bien sin ver resultados nos puede producir o nos puede llevar al agotamiento. Hacer bien sin resultados agota. Por eso mucha gente renuncia a la fe, porque dice, es que ya me cansé, pastor, sirviendo, trabajando, haciendo el bien. Ya me cansé porque hacer el bien sin ver resultados inmediatos nos lleva a un punto de agotamiento. Todos tenemos la oportunidad de hacer el bien, todos lo tenemos, pero usted necesitará, para poder continuar haciendo bien sin pausas, sin estar yendo y viniendo de la luz a las tinieblas, de la venganza al perdón. No, usted tendrá que entender que usted necesita fe. Y para poder tener fe necesitamos palabra de Dios. Para poder tener fe necesitamos gratitud en el corazón. Para poder tener fe necesitamos saber que Dios es real y que no miente. Y que Él no, su palabra, dice la palabra que los cielos, la tierra pasarán, pero su palabra no pasará ciertamente. Y yo creo que en el día de hoy alguien va a ser renovado. En el día de hoy alguien va a salir de aquí con fuerzas nuevas. Alguien que dijo, ya estoy cansado, alguien va a salir de aquí renovado con nueva fuerza. Porque correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El justo florecerá como la palmera y crecerá como los cedros del Líbano, plantado en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios. El justo florecerá. Dile al que está al lado tuyo, vamos a florecer. Díselo, dile, vas a florecer. Aleluya. Ari, vas a florecer. Ángel, vas a florecer. Alguien tiene que creer que va a florecer. Aleluya, vamos a florecer. Reina, vas a florecer. Aleluya. Jorge, Marilú van a florecer. Alguien tiene que creer que va a florecer. Alabado sea la gloria de Dios. Aleluya, porque los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ciertamente Dios habló Dios y no se cumplirá. Aleluya. Dios no habla por hablar ni promete por prometer, porque cuando Él habla, cuando Él promete, no está buscando recursos, ya Él tiene los recursos preparados. Si Dios habló, si Dios prometió, no anda buscando un presupuesto. Dios tiene todo bajo control. De Jehová en la tierra, el mundo, su plenitud y los que en él habitan. Alguien tiene que darle un grito al Señor y decir, Dios está conmigo. Y cuando empieces a alabar a Dios vas a sentir, cuando empieces a alabar a Dios vas a sentir que algo va a suceder. Cuando empieces a alabar a Dios vas a sentir que el agotamiento es cambiado por una fuerza sobrenatural, que el achaque se va, que la pereza mental se va, el pensamiento negativo se va y es sustituido por un pensamiento de gloria. Dios te bendiga por creer la palabra de Dios. No serás avergonzada por creer la palabra de Dios. Nadie que ha creído en Dios será avergonzado. Lo dijo Alfredo hace un instante acá. Los hijos de Dios no serán avergonzados, no tendrán falta de ningún bien. Alguien que lo crea, que lo grite. Yo siento alabar a Dios. Yo siento que el Señor te va a cambiar tu lamento en danza. Yo
¿Cuántos saben eso? Nuestras acciones son semillas. Y hay algo que nosotros hacemos y a veces lo hacemos en silencio, pero no pasan desapercibidos. ¿Acaso usted no ha notado o ha pensado, bueno, esto los científicos lo explican, pero no deja de generar más preguntas? Se siembra una semilla, se siembra y sin que nadie sepa, sin que nadie pueda ver, la semilla comienza a evolucionar a tal punto que comienza a nacer una planta, y de la planta eventualmente se obtiene una cosecha. Se puede explicar por pasos qué sucede, sí se puede explicar, pero no deja de ser algo impresionante y asombroso. Hay leyes que son paralelas, que son lo mismo en lo terrenal que en lo espiritual. Son leyes paralelas. ¿Qué ley es paralela? Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Eso es una ley paralela. Usted siembra frijol, siembra maíz, siembra mangos. Eso es lo que usted va a cosechar. Pero también en lo espiritual no es distinto. Lo que usted siembra, eso cosecha. Todo el que siembra calumnia va a cosechar de eso. Todo el que siembra difamación va a cosechar de eso. Todo el que salta cualquier cosa negativa para destruir la reputación de alguien más va a cosechar de eso. Tú no te vas a poder librar de esa cosecha, porque es lo que sembraste. A menos que tengas de esa mala cosecha, te puedes librar con un profundo arrepentimiento. Pedirle perdón a Dios genuinamente y pudieras anular algunas de esas consecuencias. Pero de lo contrario, todo lo que el hombre siembra, eso también ciega. Procure sembrar bien para que coseche bien. Porque las ofrendas y la fe trabajan en silencio. Son como semillas, la fe y la ofrenda. La fe no vocifera. La fe es algo interno, una convicción interna. Muchas personas hablan como que si tuvieran fe, pero sus corazones no están tan llenos de fe como dicen tener. La fe es algo interno. La fe y la ofrenda trabajan en silencio. Salmo 21. Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu deseo. Y en esto que he leído hay tremendas y sendas lecciones muy maravillosas para cualquiera que quiera aprender en el día de hoy. Es que viene conflicto. Tú vivirás un conflicto, yo viviré un conflicto. Todos estaremos un día dentro de un conflicto. Pero en ese conflicto tú vas a orar a Dios. Y dice la palabra, Jehová te oiga en el día del conflicto. ¿Cuántos saben que Dios los oye en el día del conflicto? Aleluya, por eso Dios oyó a Alfredo en el día del conflicto. Por eso él estaba allá y decía, yo sé que Dios me oye. Aleluya, en el día del conflicto Dios nos oye. ¿Alguien puede creer eso? Por eso Brian también clamó a Dios allá. Y en el día del conflicto Dios te oyó. Porque Dios nos oye en el día del conflicto. Porque Dios tiene ojos para ver y oídos para escuchar. Y también tiene boca para hablar. Alguien tiene que recibir esto en el nombre del Señor. Dios nos va a defender y nos enviará ayuda desde el santuario. Pero aquí hay varias cosas que yo quiero destacar de la fe y la ofrenda. Dios nunca olvidará nuestras buenas obras. Dios nunca las va a olvidar. Dice que Dios siempre traiga a memoria. Dios trae a memoria. ¿Cuántos saben que Dios tiene memoria? Y buena memoria que tiene. Dios trae a memoria nuestras acciones. Número 2, Dios observa las acciones del presente. Dice la palabra que se acuerde Dios de tus ofrendas pasadas, tus obras pasadas, que se acuerde Dios. Hay gente que fueron en un tiempo una cosa, pero de repente lo han dejado de ser. Su presente es distinto al pasado. En el pasado fueron excelentes, hoy se puede decir otra cosa diferente. Pero aquí la palabra nos enseña que haga memoria de tus ofrendas y acepte tu holocausto de hoy. O sea, pasado y presente. Dice la palabra, te dé conforme al deseo de tu corazón.
todos los que estamos aquí tenemos deseos. Yo tengo deseos. Usted también tiene deseos. Y la palabra dice en el Salmo 20 que Jehová te dé conforme al deseo de tu corazón. Yo quiero decirte en el día de hoy que si tú has purificado tus deseos, porque hay deseos y hay deseos, pero hay deseos que vienen como resultado de experiencias profundas con Dios. Porque cuando el hombre ora, dice la palabra que todo lo que pidas al Padre en mi nombre, dijo Jesús, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo te lo voy a dar. Dice que es todo. ¿Qué es todo? Todo. Pero ¿qué sucede? Eso se lo dice a gente de mente renovada, de corazones transformados. Porque si eso fuera así, yo pudiera estar pidiendo la ruina de mis enemigos, el fracaso del otro y la destrucción del que me hizo mal. Y eso Dios no te promete que lo va a escuchar. Entonces, ¿es todo o no es todo? Es todo. Todo lo que venga de un corazón transformado, de una vida reconciliada con Dios, de una persona con un entendimiento renovado según la mente de Cristo, las peticiones que salgan de esa boca, que vienen de ese corazón, será el resultado de un encuentro con Dios transformador. Y todo lo que pidas vendrá en esa dirección. No pedirás la ruina, no pedirás la destrucción de nadie, no pedirás que nadie se muera, sino que pedirás que todo el mundo tenga una experiencia con el Cristo de la gloria como la tuviste tú. Y Dios te va a contestar y te va a conceder el deseo de tu corazón. Denle ese aplauso fuerte a Jesucristo. Iglesia amada, necesitamos fe para creer, pero también necesitamos humildad para comenzar desde las partes más bajas, desde abajo. Usted tiene que darse cuenta de que Dios nos da a nosotros tremendas promesas, pero necesitamos entender que la promesa no llegará así como que aterrizará, sino que la obtención de esa promesa es el resultado de procesos, eventos, situaciones, respuestas que nosotros hemos dado. Mire, mínimo, para que se lo voy a simplificar de la manera más simple, Dios tiene una promesa para cada persona que está aquí sin distinción alguna. ¿Cuál es la promesa que Dios tiene? Él dice la palabra que el Señor quiere que tú y tu casa sean salvos. Esa es la promesa que Dios tiene para todos aquí, sin excepción de nadie. Que todos sean salvos, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan y reciban la vida eterna. ¿Quiere una promesa más grande que esa? No la hay. Vida eterna, la promesa más grande que hay. No es un carro, no es una casa, no es un negocio próspero, es la vida eterna. Pero eso requiere una respuesta del que oye la promesa. La persona tiene que responder de acuerdo a la promesa que ha recibido. Por eso tenemos que aprender a empezar desde abajo, y muchas veces con un proceso de humillación. ¿Qué dice la gente? Yo no quiero que nadie sepa o que oren por mí públicamente, no quiero que nadie lo perciba públicamente, porque eso para mí es como si fuera humillante. Y tenemos un problema para poder transicionar de una vida de pecado a una vida en Cristo, porque queremos la promesa, nos fascina la idea de una vida eterna con Cristo, pero no estamos dispuestos a empezar desde abajo. Y uno de los ejemplos que yo quiero traer en el día de hoy acerca de esto es que Jesús, con su ejemplo, se despojó de su gloria y se hizo menor que los ángeles para mostrarnos a nosotros que para poder necesitar fe para creer, pero necesitamos humildad para comenzar desde abajo. ¿Cómo comenzó Jesús? Comenzó en un pesebre lleno de animales, en unas condiciones muy deplorables. Así fue su venida al mundo. Caminó, vivió, sirvió desde abajo. Pero dice la palabra que cuando terminó su misión, se habla de él y dice: y he aquí que se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que delante de su nombre se doble toda rodilla, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y que en toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios el Padre.
¿Qué me enseña esto, amada iglesia? Jesús comenzó desde abajo. Desde un pesebre se convirtió en carpintero. Después se sujetó a sus padres. Fue desde abajo, hasta que llegó un punto donde alcanzó el propósito de su vida, la gran promesa que Dios le hizo. ¿Qué dijo Jesús cuando está a punto ya de irse de esta tierra, de este mundo? Hoy aquí, Padre, devuélveme aquella gloria que un día tuve. Yo no sé si usted puede entender eso en el día de hoy. Jesucristo dice: he cumplido cabalmente con todo lo que me asignaste. Devuélveme aquella gloria que un día tuve. Se hizo menor que los ángeles para darnos salvación y vida eterna. Usted tiene que darse cuenta que Jesús fue al Jordán a ser bautizado, y la palabra Jordán significa ir hacia abajo. Jesús se humilló hasta donde más no pudo. Juan no lo quería bautizar, pero Jesús le dice: cállate y cumplamos así toda justicia, porque lo justo es que aprendamos a ser humildes, porque se necesita fe para creer, pero humildad para comenzar desde abajo. Alabado sea el Señor. Tal vez te va a tocar comenzar desde abajo. Pastor, los ahorros se me acabaron. Te va a tocar empezar desde abajo. La empresa se me quebró. Te va a tocar empezar desde abajo. Pero Dios te dice en el día de hoy: te vas a levantar en el nombre poderoso de Jesucristo. Aleluya. Alguien alabe a Dios. Te vas a levantar en el nombre de Jesús. Aleluya. La mayoría de la gente que fracasa a pesar de tener promesas se debe a que son incapaces de comenzar desde abajo. Qué maravilloso la promesa que recibiste. Es impresionante. Creo que fue Dios. Pero el hecho de que oíste y no obtuviste muchas veces radica en que recibiste una gran promesa, pero fuiste incapaz de comenzar desde abajo. Se te hacía demasiado denigrante comenzar desde abajo. Podrá haber alguien que en algún momento de su vida fue algo sobresaliente dentro de los caminos del Señor. Ahora ya no estás así. Te apartaste, fracasaste en algo. Te está tocando empezar de nuevo. ¿Y qué pasa con mucha gente que cuando han sido algo y quieren volver para atrás, quieren volver a servir donde estuvieron? Y eso a veces no pasa. A veces ocurre que tienes que volver a empezar desde abajo. Y mucha gente no está dispuesta a empezar desde abajo. Yo he tenido personas así que han estado en condiciones de privilegio, se fracasaron, le hemos abierto la puerta, te vas a levantar, pero no puedes comenzar en el lugar donde estabas. Tienes que volver a levantarte y tal vez hacer méritos desde abajo. Y cuando encuentran esa realidad, no están dispuestos. Quieren volver a donde estaban sin proceso. Y por eso mucha gente tiene grandísimas promesas, pero nunca las logran obtener porque no están dispuestos a empezar desde abajo. Si el Señor te puso en una condición que ahora estás en una condición inferior, no te lamentes, no reniegues, sé fiel ahí en esa condición en la que estás. Aprende de José. José, de ser un hombre encargado de la casa de uno de los funcionarios de Faraón, lo echaron para atrás y lo mandaron a un calabozo, y ahí en el calabozo fue excelente, y del calabozo Dios lo sacó a los lugares más grandes que habían en aquel mundo de Egipto. Yo no sé si eso a ti te habla o no te habla, pero mucha gente no obtiene su promesa porque son incapaces de iniciar desde abajo. ¿Qué pudo haber dicho José? Después de yo haber sido el supervisor de mis hermanos, llego a casa de Potifar soy el que manda en la casa y ahora soy un reo. Se acabó mi servicio, yo no estoy dispuesto, esto es demasiado humillante. Pero ¿qué dijo José? Si estoy echando para atrás, voy a ser excelente en esta cárcel. Y de esa cárcel, dice la Biblia, y Dios se acordó de José y lo sacó de la cárcel y lo llevó a donde Faraón, de la cárcel al palacio, de un día para otro. Alguien tiene que creer que Dios tiene un plan con la humildad, que Dios tiene un plan con ese proceso. Alguien tiene que creer esto. Alguien tiene que gritarle a Dios y decir: yo creo eso. Alguien que ha tenido grandes pérdidas tiene que creer que Dios le está hablando. Alguien que ha tenido un año 2026 de estancamiento, donde parece que va para atrás, para atrás, para atrás. Vengo a decirte que Dios dice que seremos como saetas en las manos del valiente.
el Espíritu Santo, hay alguien que está absorbiendo esto. Yo siento que alguien está recibiendo esto personal. Y son varios. Algunas personas dicen se oye bien, pero hay otros que están extrayendo esto como el que exprime una naranja. Yo lo siento. Y Dios tiene más que darte. Dios tiene más que darte. Vengo a decirte, levántate. Aleluya, levántate con fe, con esperanza, con amor. Porque contra estas cosas no hay quien pueda. Alguien puede decirle amén a esto hoy. Su nombre sea la gloria. Hay una historia que todos conocemos, que es la historia de la mujer sirofenicia. Siguiendo esta secuencia, la mujer sirofenicia nos enseña que nuestra fe tiene que ser lo suficientemente fuerte como para superar ofensas. Se lo diré yo. Si mi fe es incapaz de superar ofensas, yo tengo una fe limitada, aunque yo hable grandes cosas. Nuestra fe tiene que ser capaz de perdonar ofensas. Usted conoce esta historia. De hecho, la enseñaremos esta semana. Se lo adelanto. La mujer que tiene una hija endemoniada y persigue a Jesús. Y Jesús la ignora. A los discípulos le dicen: despídela, sácala de acá. Jesús se voltea y le dice: mujer, no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perros. Y la mujer le respondió de una manera que de verdad nuestras respuestas hablan de nuestro nivel de fe. ¿Cómo responde usted? La mujer le dijo a Jesús: está bien, yo soy, tú sé que eres enviado a los hijos de la casa de Israel. Yo no pertenezco ahí. Yo no tengo derecho a exigir nada. Pero nada más te recuerdo que los perros comen las sobras que dejan sus amos. Dame una sobra tuya. Está bien, soy perra, dame una sobra tuya. Que con una sobra tuya yo lo resolvemos. Cuando Jesús escuchó esas palabras, le dijo: oh mujer, grande es tu fe. Vete para tu casa, que ya tu hija fue liberada. Cuando la mujer llegó a la casa, encontró que la hija ya estaba sentada en la cama, libre, completamente libre, cuando el Señor lo habló. Y podemos hablar de esta historia destacando lo que es la unción y el poder de la palabra a la distancia. Podemos decir mucho de eso. Que oramos acá y un efecto ocurre por allá. Podemos hablar de eso. Pero en el día de hoy yo quiero enfocarme en algo que es necesario para todos los que estamos aquí. Es que tu fe tiene que ser capaz de superar ofensas. Porque si tu fe es incapaz de superar ofensas, tienes que entender que hay orgullo y hay altivez. No podemos perdonar una ofensa, hay orgullo y hay altivez. El orgullo y la soberbia son enemigos de la fe. La primera lección. Todo el que vive en orgullo y en soberbia, usted tiene que entender que eso es contra fe, es atacando tu propia fe. La fe es efectiva en un ambiente de humildad y en un ambiente donde el orgullo no tiene lugar. Ahí es cuando la fe se vuelve poderosa. La mujer sirofenicia me enseña esto. La fe no solo se trata de creer una promesa, también se trata de resistir y de soportar. Porque todos hemos creído algo que se nos dijo un día de parte de Dios. Lo creímos, todos lo creímos. Pero en el camino nos encontramos con estorbos, cosas que nos hacen desistir de la creencia. Fe para creer y esperanza para resistir. La mujer me enseña que ella no solo se trató de creer, también se trató de resistir y de soportar. ¿Soportar qué? Soportar la vergüenza, el menosprecio, la crítica. La palabra dice que todos los discípulos de Jesús, nadie la apoyó. Hay gente que sienten que no tienen apoyo y hasta ahí les llegó la fe, se acabó. ¿Es que acaso piensa usted que es el hombre el que le va a resolver los problemas? Si el hombre no te resuelve, si la mujer no te resuelve, es más, hasta si el hombre de Dios no te trata como tú quieres que te trate, o como tú esperabas que te tratara, tú sabes que de Dios tienes respuesta. Porque le pasó a Ana, hablamos de eso el otro día. Ana
el hombre de Dios la trató ásperamente, pero Ana no se fue echando maldiciones del tabernáculo y maldiciéndole hasta los ancestros a Elí. No, ella se mantuvo creyendo y Dios honró aquella fe, porque nuestra fe, si nuestra fe y nuestra humildad no tienen el mismo calibre, estamos en riesgo de perder nuestra promesa. ¿Puede decir amén a eso en el día de hoy? La madurez se demuestra cuando nuestra humildad está en el mismo nivel que nuestra fe. Yo sabré cuán maduro es una persona cuando muestre con su humildad que su humildad y su fe están en el mismo nivel. ¿Verdad que te he dicho que no hay nada más peligroso en la vida para una persona que el dinero y la fama lleguen antes que el carácter? Cuando el dinero y la fama llegan primero que el carácter, es la fórmula perfecta para un desastre. Pero también quiero decirte que la madurez se demuestra con nuestra humildad, cuando nuestra humildad está en el mismo nivel que nuestra fe. La gente puede tener una fe para creer un montón de cosas, para declarar, para decretar, para profetizar. Fe, fe y más fe. Pero si esa fe y la humildad no están en el mismo nivel, se avecina un fracaso tremendo en algún momento de la vida. Algo va a colapsar. Fue lo que le sucedió a Naamán el sirio, que también aparece como un hombre de fe, pero que por poco se pierde de su milagro, porque el orgullo y la soberbia en ese momento fueron más allá de la fe que él tuvo para creer en que el hombre de Dios podía sanarlo de la lepra. Por eso Dios nos muestra, con esta historia nos muestra cómo la humildad y la fe tienen que caminar juntas. Porque muchas veces, para obtener la promesa que hemos recibido por fe, eso implicará humillación. Y la gente no está dispuesta a humillarse. Pero le tengo otra noticia aún más grave y peor: que el que no se humilla, Dios no creó al hombre para vivir en altivez. Aquí tenemos dos opciones. Dice la palabra que Dios humillará al altivo y al soberbio, pero también dice que al humilde lo levanta. Entonces usted tiene dos opciones: se humilla a usted mismo o deja que Dios lo humille. Pero cuando yo decido humillarme, yo tengo una bendición grandísima de que sé que mi Padre dice que Él ama y Él habita con el humilde de espíritu, pero con el altivo lo mira de lejos. Entonces al altivo lo humilla para que se humille y entonces mire a Dios. ¿Cuánta gente no se ha visto en la situación donde han sido en una humillación, en una desgracia, solo así han mirado a Dios? Dios tuvo que pasarlos por una crisis horrible para que miraran a Dios. Dios los estuvo llamando 1000 veces y se burlaban de la palabra, se burlaban de las enseñanzas, se burlaban de los cristianos, hasta que un día Dios les permite algo para que tengan entonces que humillarse. Dios los humilla para que ellos se humillen posteriormente. Pero tengo una respuesta, aleluya. Tengo una promesa para aquellos que se humillan delante del Señor, aleluya. El Señor levanta al humilde. El Señor ama al humilde. El Señor pelea por el humilde. El Señor le da victoria al que es humilde. Decida ser humilde en el día de hoy. Alguien glorifica a Cristo en el día de hoy, aleluya. Mire, Satanás intentará utilizar las ofensas para apartarnos de nuestro propósito. Satanás utilizará las ofensas. Hay detalles en la Biblia que usted ahora le va a hacer sentido lo que yo le voy a demostrar. Cuando Jesús está muriendo en la cruz del Calvario, Mateo 27 del 41 al 44, dice la Biblia que comenzaron a burlarse de él. ¿Quiénes se burlaron? Pregunte, ¿quiénes? Se burlaron los principales sacerdotes. Dice, se burlaban de él los escribas, los fariseos y los ancianos. ¿Quién se burlaba de él? La cúpula. La crema de la religión se burlaban de Jesús. También dice la palabra, ¿y cuál era la burla? A otro se salvó, que se salve a sí mismo. No que él decía que muy acá, que se salve. No que es muy poderoso y que mucho milagro, que se baje de la cruz y todos creeremos en él. Esa era la crítica y la burla de la cúpula religiosa.
A otros salvó y no se puede salvar. Él dice, si es el rey de Israel, pues que se baje de la cruz y creeremos en él. Él decía, él hablaba de fe, confió en Dios. Dice la palabra, líbrale ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Y dice que también lo mismo decían los dos ladrones que estaban con él. ¿Qué quiere decir? Que las burlas y las humillaciones a Jesús era de la cúpula religiosa y también de los dos ladrones que estaban con él. Usted sabe el resto de la historia. Según va avanzando, dice que los dos lo injuriaban, pero según va avanzando la historia, hay un cambio de mente en uno de los ladrones, al que la gente comúnmente llama por ahí el ladrón bueno. Tan bueno que era el ladrón, tan bueno que era que lo estaban matando. No, o sea, es una manera de distinguir el uno del otro, del que se arrepiente, del que nunca se arrepintió. Los dos en inicio se burlaban, pero en el camino, en el transcurso, en el proceso, algo pasó, que uno de los ladrones se dio cuenta que no era por ahí. ¿Qué me enseña esto? Dios mío, estoy profundo hoy. Siento que el Señor está revelando cosas, misterios profundos. Que puede ser que tú te hayas burlado, puede ser que tú te hayas unido a los que se burlan, pero Dios te da una oportunidad también. Mi alma alaba la gloria. Dios te da una oportunidad también a ti. Que en el proceso diga, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Porque entre burla y burla y burla, dice la palabra que llegó un punto donde el ladrón que también ofendió y también se burló, le dijo, mira, al otro lado, mira, ya cállate ya. Tú no tienes temor de Dios ni aún en la misma condenación. Estamos a punto de perdernos en el infierno y ni aún así tú tienes temor de Dios. ¿Qué enseña eso? Que hay gente que pueden sentir que la muerte los acaricia, y habrá gente tan dura de corazón que ni aún así se arrepentirá. Recuerdo un hombre que vivía por mi vecindario, me vino a mi mente ahora. Él había asesinado a su nuero, a su yerno. Lo asesinó por un problema de familia, él lo asesinó. Ese hombre se está muriendo. Llegaron unos hermanos a ministrarlo. Decir, mire, don fulano, si usted se arrepiente acá. Y él empezó a hablar. ¿Y qué hizo este hombre? Muriéndose a días de vida, a días. Él lo que hacía era jactándose. Yo maté al padre de estos muchachos, de sus nietos. Yo lo asesiné. Se reafirmó en su maldad. A este lo ministré yo, a un hombre llamado Jim. Jim era alcohólico, terrible alcohólico. Y llegó un punto donde nadie lo quería, ni la familia. Y ese hombre lo tenían en un cuarto atrás de su casa, fuera de la casa, porque estaba tan enfermo por el alcoholismo, ya hedía, tenía llagas, pues se estaba pudriendo en vida. Y el Señor me habló en mi casa, me dijo, ve donde Jim. Y yo fui, no éramos ni amigos, pero me le metí y pedí permiso y me quedé con él. Le dije, Jim, acepta a Cristo, Jim. Y lo que me decía era que si se sanaba, lo que quería era seguir en el guaro. Se reafirmó en su maldad. Y yo era más joven, era más joven y era así como más directo de lo que soy ahora. Y le dijo, Jim, es que tú te crees que tú te vas a sanar. Tú no te vas a sanar, Jim, tú te vas a morir. Yo no vine aquí para orar para que te sane, vine para que tu alma sea salva. Jim, arrepiéntete. ¿Qué me dijo Jim? Que le trajera licor la próxima vez que fuera. Hay gente que ni en la misma condenación se arrepienten. El drama de Jesús en la cruz del Calvario me enseña que habrá gente que comenzará burlándose, pero en algún momento de su vida dirá, Señor, perdóname. ¿Y qué le dijo Jesús al ladrón? ¿Qué le dijo Jesús al ladrón? Ustedes son teólogos, ustedes saben, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Alabado sea la gloria del Señor. ¿Alguien puede creer que si una vida se arrepiente de todo corazón, puede venir a los pies de Cristo y el Señor lo recibe? Sean tus pecados intensos, medianos, light, todos necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. No hay una sola persona en este mundo que pueda decir que no necesita arrepentirse. Todos necesitamos arrepentirnos. Y el único que puede borrar nuestros pecados tiene nombre. Se llama Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. ¿Cuántos tienen a Jesús en el día de hoy? Aleluya. Ahora, iglesia amada, estamos hablando de la altivez y de las ofensas. El peligro de la altivez de espíritu es que nos hará caer en la tentación de querer demostrarle a otros nuestra autenticidad, cuán reales somos.
Que demuestre si de verdad. Yo no tengo que demostrarle nada a nadie. Hágase un video, pastor, para aclarar. No tengo que aclararle nada a nadie. No voy a caer en las tentaciones de demostrar lo que hago y lo que dejo de hacer para que aquel a ver si cree que ahora sí soy un hombre de Dios. Crea lo que quiera. Jesús me enseña que Jesús no le demostró a nadie. Que se baje y creeremos. Demuestra que eres Dios. Que a Elías vendrá a bajarlo. ¿Dónde está burla y más burla? Para que demostrara. Jesús se mantuvo enfocado en la voluntad del Padre. Alguien tiene que creer eso. La altivez no te va a permitir hacer eso. La altivez te va a llevar a que demuestres, a que hables, a que respondas con aspereza para que demuestres quién tú eres. No, iglesia amada, el Señor nos conoce, el Señor te conoce. ¿Cuántos saben que Dios le conoce a usted? ¿Cuántos saben que Dios le conoce a usted? Alguien alabe al Señor en el día de hoy. A su nombre sea la gloria. Si Jesús hubiera atendido las ofensas de sus enemigos, nunca hubiera cumplido con la voluntad de su Padre. Ahora, iglesia amada, con esto yo voy a terminar. Quiero que me oiga bien. Y no se olvide de lo que le voy a decir en el día de hoy. Podemos dar sin amar, pero es imposible amar sin dar. ¿Y de dónde lo saco? Aquí te lo voy a leer por la palabra. Primera de Corintios 13. Póngalo en pantalla. Si yo hablo en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, címbalo que retiñe. Si tuviese profecía, entendiese los misterios y toda ciencia. Si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si le entregara a mi cuerpo para ser quemado, no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. Se fija que no es jactancioso. No hable tanto de la grandeza suya. No es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia. No se goza de la injusticia. Hay gente que se goza de la injusticia. Usted lo sabe, lo digo. ¿Cómo celebra la gente cuando se habla de un hombre de Dios? No se goza, el que tiene amor no se goza de la injusticia. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Quiero darte unas 6 cosas que tú tienes que saber de este pasaje que te acabo de leer. Número 1, podemos hablar en lenguas y no tener amor. Podemos tener dones espirituales y no tener amor. Podemos tener muchos conocimientos teológicos y no tener amor. Podemos tener una fe muy grande para creer un montón de cosas, de declarar todo lo que usted quiera y no tener amor. Podemos dar de comer a la gente y no tener amor. Termino con esto. Termina el apóstol Pablo diciendo estas palabras textuales que diré ahora. En el verso 3 dice: y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Póngase sobre sus pies en el día de hoy. Usted saldrá de aquí hoy con esperanza, saldrá de aquí con fe. Pero hay algo más importante y más trascendental que necesitamos hoy analizar nuestro corazón para ver si eso está ahí. Y es el amor. ¿Cómo usted puede saber, cómo usted haría, cómo usted determina si está obrando en amor o no? Mire, yo te lo voy a demostrar. No es que es la verdad, pastor. Dice la palabra que con
misericordia y verdad se corrige el pecado. O sea, si tú vas a hablar solo verdades, tú vas a terminar descabezando a todo el mundo. Es que es la verdad, pero espérate, es con misericordia y con verdad. Si tú solo te dedicas a establecer tus propias, de eso son tus propias verdades, de repente ni es la verdad, es tu propia versión de la verdad. Vamos a dar ese. Usted no es dueño de la verdad, ni yo tampoco. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Permanece en la fe. Fe para creer todo lo de Dios. La esperanza que nos permite soportar y esperar y soportar y aguantar y resistir hasta ver. Pero hay algo que es mayor que todo eso, es el amor. Ahora, ¿cómo usted puede establecer si está obrando en amor o no? Te lo pongo sencillo. Si lo que hablas de una persona no lo dirías si fuera tu hijo, si fuera tu hermano, si fuera tu mamá, si fuera tu papá. Muchos de nosotros hemos tenido familiares, gente cercana, puede haber hijos, padres, hermanos, que son personas que tienen conductas muy reprochables. Muchos son hijos de una madre que fue promiscua. Pero usted no anda diciéndole al mundo lo promiscua que es su madre. ¿Por qué? Porque la ama. Su padre fue un alcohólico, golpeador, mal esposo. Pero usted no anda publicando en las redes lo malvado que fue su padre, porque lo ama. ¿Se fija cómo que facilito nos ponemos en el tema del amor? Bien clarito. Cuando usted se deleita con que se entere la gente del fracaso moral de alguien, no es que es la verdad, que lo sepa el mundo, pero si fuera tu hija la que cayó en ese fracaso moral, ¿lo esparcirías como lo esparces? ¿Como le esparces el fracaso moral de la hija de tu hermano? ¿Te fijas que no es lo mismo hablar de amor que vivir en amor? Es la mayor expresión de amor es esta que yo te voy a mostrar en el día de hoy. Todas las pandillas del mundo tienen señas que significan cosas. Hacen un movimiento con los dedos, significan cosas. Hacen una gesticulación, significa cosas. Sin embargo, hay una expresión física que es la que podemos decir que mejor describe el amor. Mire, cuando Jesús murió, los verdugos que lo llevaron que se encargaron del proceso de la crucifixión eran expertos, eran equipos de 3 y 4 hombres expertos en el asunto de la crucifixión de gente. Cada uno tenía tareas, todo el mundo rápido, ellos eran expertos en eso. Los tenían para esa función. Pero comenzaron a darse cuenta que cuando fueron a someter a Jesús al proceso, con Jesús todo fue diferente. Porque los demás reos luchaban, se defendían, tiraban mordiscos, maldecían. Pero con Jesús todo fue diferente. Dice que como cordero no abrió su boca, como cordero llevado al matadero. Le agarraron la mano, le ponen el primer clavo. Jesús debió haber soltado un grito desgarrador, pero no maldijo a nadie. Le toman la otra mano y hacen lo mismo, los pies lo mismo. Lo cuelgan en el madero y poco a poco los verdugos romanos se dicen, something is wrong aquí está pasando algo que esto no lo hemos visto. Aparte de la tortura, estos eran hombres misericordes, disfrutaban su trabajo, como algunos que disfrutan
tirar gente a la nieve y todo eso, que lo disfrutan. Estos también disfrutaban, pero algo pasó. Cuando Jesús murió, ellos dijo el encargado de la crucifixión, miró, ¿qué vio? Un hombre hecho pedazos, desangrado, que expiró, oyó todo lo que dijo, oyó las burlas y no respondía, oyó y vio todo. ¿Qué dijo el encargado de la crucifixión? Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Por los milagros que hizo allí, por las señales que hizo allí, sino por la expresión de amor nunca antes vista. ¿Qué expresión de amor? Los mareros tienen sus cosas, sus pandilleros, la expresión más grande del amor es la que hizo Jesús. Y Jesús convirtió la cruz, que era un símbolo de terror y muerte, y la convirtió en un elemento que nos habla de fe, de esperanza, de amor y de vida eterna. ¿Alguien puede alabar a Cristo hoy? Aleluya. En el día de hoy yo tengo que hacer una invitación muy especial, porque yo creo que el Señor está aquí, y yo creo que usted está aquí porque Dios lo trajo aquí. Ahora se requiere que ocurra lo que acabo de mencionar. Hay una gran promesa. Ahora mismo las puertas del reino de Dios se han abierto, y el Señor está llamando como en el arca. La puerta está abierta, pueden entrar al arca, pueden salvarse, pero para ello se requiere de un corazón lo suficientemente humilde que diga: yo voy a abrazarme al sacrificio de Jesús, yo lo voy a valorar, porque nadie tiene más amor que que uno que ponga su vida por sus amigos. Por eso yo hago una invitación hoy. Si usted trajo a alguien con delicadeza, dígale: si quieres te apoyo y te acompaño. Recibe a Jesús como tu Señor y Salvador. Él es quien perdona todos tus pecados, quien sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordia. ¿Habrá alguna vida en el día de hoy que diga: yo quiero recibir a Jesús como quiero reconciliarme con Él? Si usted está ahí, levante su manito donde esté y diga: pastor, yo quiero hoy reconciliar mi vida con el Señor. ¿Por qué se va a regresar a su casa diciendo: escuché una palabra que me conmovió, pero no accioné? Accione hoy como el Señor espera que usted accione. Venid a mí los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar, dice el Señor. ¿Habrá alguna vida en el día de hoy que diga: quiero una oración de fe, quiero recibir a Jesús, quiero reconciliarme con el Señor? Venga, recíbalo, acéptelo, no se arrepentirá jamás. Dios bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Bienvenido a la familia de la fe. ¿Habrá alguna vida más que diga: a mí también me gustaría recibir una oración de reconcilio con el Señor? Yo siento que hay algunas personas más que debieran hacer esta oración, recibir esta oración. Si hubiera alguna vida más. Tu palabra es la luz que me guía. Seguiré tus pasos cada día. Usted está en un tiempo de revelación y palabra de Dios. Usted está en camino a la excelencia. Seguiré el camino, Jesús, hacia la excelencia.